a todos y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y como siempre, mi inseparable pana de la universidad, Fermín Ordaz, aquí con nosotros. Fermín, saludos. Un saludo para todos y bienvenidos a la conversa de hoy. Claro que sí. Bienvenidos todos. Hoy tenemos el placer de entrevistar a una profesora muy especial de nuestra escuela, alguien que conocemos desde nuestra época de estudiantes y a la que agradecemos tanto que esté aquí con nosotros. Mi madrina de promoción, 1997, la profesora Amelia Soriano. Bienvenida, profesora. Es un placer y un honor tenerla invitada hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es el honor poder conversar con ustedes y llevar esta conversación a todos aquellos que nos quieran escuchar. Bienvenidos a ustedes. Bueno, claro que sí. Nosotros muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Bueno, para aquellas personas que quizás no estén familiarizadas con usted, le voy a ceder la palabra a Fermín para que haga un breve recuento de su carrera universitaria. Fermín. Correcto. Vale destacar que esto es bien resumido. Tenía bastante material en el resumen y en el perfil de LinkedIn de la profesora, pero queríamos mantener las cosas bien resumidas, ¿no? Entonces, empezando por sus estudios, la profesora tiene una licenciatura en computación en la Universidad Central de Venezuela, año 77. Tiene una maestría también en ciencias de la computación, año 81. Luego veo que tiene un doctorado en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia, en el 87. En el área de la docencia veo que fue profesora investigadora titular en la UCB desde el 75 y son alrededor de 48 años ya de dedicación a la docencia. Y también veo que fue profesora titular en la Universidad Simón Bolívar. Eso no lo sabía, desde el 2001 al 2005. Bien interesante. De repente podemos tocar eso después. Tiene numerosas distinciones, entre las que resalto la Orden José María Vargas en su segunda clase en el 88. Fue la madrina de promoción de Daniel, imagínense. Madrina de promoción, de promoción en el año 88. Y también veo que tiene una interesante experiencia en la parte de la industria, actualmente como directora y consultora de soluciones Civisa. Y también estuvo como consultora en otro proyecto o compañía que se llama Joy First y Wellbeing, sociedad unipersonal. Y por lo que pude ver, tiene bastante experiencia manejando proyectos, análisis de requerimientos y proyectos interdisciplinarios. Bien interesante la experiencia, profesora. Un placer de nuevo tenerla en esta conversación y bueno, yo creo que ya podemos arrancar con las preguntas, ¿no? Generalmente nos gusta arrancar la conversación con por qué la UCB y no otra universidad. ¿Qué le motivó a escoger a la UCB y la Facultad de Ciencias y Computación? ¿Por qué computación? ¿Cómo fue ese proceso de decidirse a estudiar computación y computación en la UCB? Si nos puede contar eso. Bueno, sí, es relativamente sencillo. Cuando yo nací en Caracas, me crié en Caracas. Para mí la única universidad que existía era la UCB. No estaba planteado por, digamos, los recursos económicos nuestros, no, de mi familia, no permitían que yo pudiese estar pensando en ir a una universidad privada o a otra parte. No, para mí la universidad era la UCB. Y desde que estudié, estaba yo en bachillerato, supe que existía doctorado y todo aquello, y mi sueño era estudiar en la UCB y después sacar un doctorado. Eso era así como que mi sueño dorado cuando yo estaba en bachillerato. Y bueno, gracias a Dios, mira, se logró. Entonces UCB, porque es que no había otro pensamiento en mi cabeza, o sea, yo era UCB. Luego, por otro lado, ¿por qué computación? Bueno, en realidad yo no empecé en computación, porque yo me gradué en el año de bachiller en el año 1968. Justamente en el año 68 es que comienza la licenciatura en computación en la UCB y no había otra licenciatura en computación en Venezuela. O sea, yo no podía saber siquiera que existía la carrera de computación. Entonces yo me fui por matemáticas porque era algo que a mí me gustaba. Para mí las matemáticas era como un juego, me gustaba usarlas, aplicarlas en la vida. Entonces me fui por matemáticas. Claro está, en la época
era un ciclo básico para toda la Facultad de Ciencias. Es decir, estudiábamos juntos, ya no sé si era, creo que era el primer año, eran los 2 primeros semestres, biología, física, química, matemáticas y, bueno, posteriormente computación también. Entonces, yo arranqué por ahí y, bueno, por de esas cosas saqué el primer semestre. Cuando iba para segundo semestre, cerraron la universidad por uno de los tantos líos que hubo en aquella época, que cerraban, allanaban y pasaban la universidad cerrada X tiempo. Entonces arranqué, bueno, tuve la suerte de volver a comenzar el segundo semestre, pero cuando ya yo tenía programado un viaje con mis tíos, entonces cuando ya me iba a ir, el semestre no se había podido terminar, tuve que retirar mis materias y me fui. Perdí 1 año y medio, 2 años por fuera, pero ese 2 años por fuera conocí gente muy interesante que me orientaron, que me decían, pero si a ti te gustan tanto las matemáticas, ¿por qué no te vas por computación? Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es computación? Yo no sabía todavía. Entonces me explicaron, además, muy bien, o sea, gente que yo me quito el sombrero delante de ellos porque gente que sí tenía claro qué es la computación. Y me dijo, no, tú vas a requerir tus conocimientos de matemáticas, pero lo vas a utilizar en resolución de problemas, en desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, me dieron toda una explicación que a mí me pareció genial. Yo decía, no es la matemática, mi juego, mi invento, sino que aquello que yo juego y me invento lo voy a poder plasmar y que la máquina entonces haga lo que yo le digo que quiero que haga. Entonces me parecía muy, muy bueno. Por eso estudié computación. No obstante, Perfecto, profesora. ¿Qué cuento ese? sí, computación, pero con mucha matemática encima, ¿ok? Porque nosotros Claro. tuvimos un pensum que llevaba matemáticas con los mismos, con los estudiantes de matemáticas y los de física vimos matemáticas 1 hasta matemáticas 5 inclusive. O sea, fueron bastante tiempo de matemáticas. Imagínese. Le pregunto algo, cuando dice que desde muy temprano deseaba hacer un doctorado, ¿eso fue por motivación de la familia, de los amigos, o cómo viene eso? Porque en muchos casos viene de la familia, del papá, de la mamá, qué sé yo, No, pero en su caso, ¿cómo no, fue? no, mi familia no tenía idea de que nada de eso. De hecho, mi mamá dice que ella me puso a estudiar porque, bueno, había que estudiar, pero nunca me empujó a estudiar nada. Pero yo tenía una amiga que tenía, a su vez, primos, familia que tenían PhD. Y ella me contaba, no, mira, que un PhD es esto y hay que estudiar después de que uno se gradúa y entonces sacas el doctorado. Y a mí eso me entusiasmaba. Entonces, bueno, hacer investigación, eso me gustaba. O sea, investigación para mí siempre la investigación que tenga una aplicación, que yo le vea luego, como se dice en criollo, el queso a la tostada. No, nunca me gustó hacer una investigación fumada, no. Se requiere, de hecho, subir, fumarse lo que uno se imagine y después bajar y aplicar aquello para demostrar que Claro, lo que tú estás haciendo sí sirve. claro, claro. Perfecto. Interesante, profesora. Se ve que entonces tenía ese gusto por el estudio y por seguir Sí, estudiando, ¿no? Mucha gente ya después que dice, ok, ya yo tengo mi undergraduate, entonces hasta ahí, es decir, Ya sé, mi no licenciatura estudio ya. más, ¿no? Exacto, ya usted No, quería seguir estudiando. y mucho más en una carrera tan lucrativa como computación, ¿no? Que puede ser, puede llegar a ser bastante lucrativa. Mucha gente dice, bueno, yo ya estudié, voy a comenzar a trabajar en un sitio a hacer dinero. Sí, eso sí, pasa. no, a mí me Perfecto, gustaba profesor. estudiar. Qué bueno, qué bueno. Daniel, ¿tú quieres de repente continuar con la Sí, por pregunta? favor, claro que sí, Ujú. claro que sí. Bueno, y en esa misma tónica de cuando entró, bueno, obviamente su carrera de la licenciatura la hizo ahí en la escuela. Y, ¿qué recuerda acerca de las materias preferidas? ¿Qué materias se le hicieron más fáciles o cuáles las preferidas? Quizás a lo mejor por los profesores, porque le gustaban mucho los profesores, o qué recuerda o qué recuerdo nos puede dar acerca de las materias que más le gustaban y los profesores que más le gustaban. Bueno, las materias, en realidad, mira, computación es un abanico del que yo me quedo con todas sus facetas. O sea,
y le he dado la vuelta a computación pues, en diferentes áreas y todas me gustan. Entonces, las materias, puede ser que haya algunas más difíciles que otras, había profesores más exigentes que otros, pero yo tuve la ocasión de ver desde materias, como te digo, matemáticas 5, que era bien abstracto aquello, todavía la recuerdo, porque veíamos, qué sé yo, las n dimensiones y había que imaginarse el cruce de hiperplanos, aquello era realmente no era trivial para un muchacho que tendría yo 18 años, y me estabas hablando de hiperplanos, 18, 19 años, no sé. Entonces, eso no era trivial, pero era algo muy bonito, era realmente apasionante. Y después me di cuenta lo importante que podía ser entender todas esas cosas para poder trabajar y estudiar, por ejemplo, investigación de operaciones, que a mí me gustó muchísimo y trabajé en investigación de operaciones muchos años. Entonces, para poder entender ciertas cosas necesitaba el conocimiento que me daban esas materias. Entonces, sí creo que, bueno, todas me gustaron, unas se me complicaban porque necesitabas una capacidad de entendimiento fuerte, pero todas eran muy bonitas. Y hubo materias que eran pies a tierra, pero pies a tierra completamente, que era administración contable, o sea, era sistemas de administración contable. ¿Cómo llevo yo adelante un sistema de contabilidad automatizado? Entonces, y también era bonito. En la época no se hablaba todavía de bases de datos, pero disfruté en, creo que se llamaba computación 2, aquella materia, nos daban lo que llaman, bueno, eran como las listas y todo aquello enlazado. A mí eso me fascinaba porque eso, y quien nos lo explicó, era un profesor que estaba comenzando a trabajar en base de datos. Entonces todavía no se hablaba ni en la industria ni en ninguna parte de base de datos, pero ya nosotros nos estaban dando esos elementos iniciales de base de datos que después se formalizaron y es lo que hoy en día conocemos como base de datos relacionales. Entonces, mira, no te puedo decir, o sea, yo disfruté desde las materias matemáticas hasta las materias de desarrollo de software sin ningún problema, todas me gustaban. No, quiero ahondar un poquito en esa materia que mencionó acerca de como contaduría o algo. Sí, ¿Esa era parte del pensum corriente o era una optativa una o electiva, sistema de era una electiva? administración contable, sí. Ok. Entonces, Uy, desde ver una materia como esa o ver una materia como modelos matemáticos, eh, uno tenía un abanico de materias impresionante y cada una distinta de la otra, pero todas muy buenas, todas muy bonitas. Si no, oh. Oye, pero pasaba de, digamos, de una materia súper práctica a otra que era altamente sí, o abstracta. estadística metafísica, ¿no? multivariada también, tomé yo como materia electiva. Entonces, bueno, estadística multivariada, uno Claro. decía Dios, y en paralelo estaba con la administración contable. O sea, en todas esas materias, pero eso te va formando, porque, ¿qué es lo que digo yo? Uno tiene que tener como una formación horizontal amplia y después uno sí puede profundizar en un conocimiento de algo específico. Y es ahí donde yo me fui en la escuela en la época no había tampoco demasiadas opciones, pero me fui por el área de modelos matemáticos y de simulación, que me gustaban mucho, aparte que a mí me gustaba mucho la biología. Y a mitad de carrera tuve así como que una inclinación, ¿será que me voy a estudiar biología? ¿Será que me quedo? Y un profesor me orientó muy bien, me dijo, no, mira, quédate, ya estaba yo como que en quinto semestre, me dijo, quédate y después tratas de hacer tu tesis y enlazas las dos disciplinas. Y mira, eso fue lo mejor que hice, yo disfruté y trabajé mi tesis, o sea, primero tomé materias de biología porque me gustaban. Simplemente entraba de oyente a Ecología 1, Ecología 2, hay cantidad de materias de biología. Y después eso me sirvió para poder hacer mi tesis en crecimiento poblacional de chipos. En aquel momento estaba yo trabajando en eso. Entonces sí fue el unir mediante modelos matemáticos de simulación esas dos pasiones que yo tenía, que era la computación y la biología, enlazarlas. Pues lo disfruté muchísimo. Y
hoy por hoy, digo, todavía yo dejé de trabajar en ese tipo de cosas, de modelos matemáticos por otras situaciones de la vida y de la escuela. Entonces, pero todavía hoy por hoy, lo que se llama dinámica de poblaciones, mira, la manejo y me gusta. O sea, tú me dices, vamos a hacer un modelo de crecimiento poblacional o de ahorita con la cuestión de las enfermedades, del COVID y todo eso, uno puede tranquilamente hacer modelos matemáticos de simulación y simular, ¿cómo se llama? Eventos sobre el modelo y dependiendo de cómo esto se comporte, llevarlo a la práctica. Eso era lo que yo estaba haciendo con los chicos en aquel momento para tratar de combatir los chicos y por ende el mal de Chagas en Venezuela. Eso fue muy lindo. Así es que, ¿qué te digo? La carrera, Sí. todo gustó. No, evidentemente. Todavía No, lo recuerdo con alegría. sí, no, y bueno, y la cantidad de matemáticas, o sea, yo me recuerdo que el pensum de nosotros cuando yo estudié, cuando Fermín y yo estudiamos, era, digamos, bastante dispuesto había bastante matemática. No creo haber jamás visto matemáticas 5, creo que lo máximo que llamamos fue a 4, Sí, y después, bueno, todas las probabilidades, las estadísticas, investigación de operaciones y todo lo demás, pero no creo que hemos llegado a ese nivel de abstracción y de modelaje como usted lo describe. Mire, una pregunta acerca de esas materias. ¿Y tiene alguna anécdota que recuerde que pueda compartir con nosotros acerca de alguno de esos profesores que le dio esas materias que usted recuerde que nos pueda compartir hoy? Bueno, eran épocas muy distintas a las de hoy en día. Los profesores, o yo en particular, yo no tenía mucho contacto directo con la mayoría de los profesores porque éramos grupos numerosos. Entonces, uno asistía a sus clases, estudiaba, preparaba aquello, pero hasta ahí. No había por lo menos yo nunca tuve demasiado contacto con muchos profesores. Tengo qué sé yo, Física 2. Física 2, el profesor Ferrín era excelente profesor. Él, yo había estado estudiando, pero no había salido demasiado bien en el primer parcial o el segundo parcial. Y llegamos al final y yo necesitaba sacar una nota más o menos. Pero él sabía que yo había estado estudiando. Y en el examen salí excelentemente bien. Entonces él andaba desesperado buscándome para ver que había salido bien, y había pasado mi materia. Entonces, esas son cosas muy bonitas. Luego, no sé, con la profesora Libuska Yurisek en investigación de operaciones, eso era importante la cosa, porque nos colocaba, qué sé yo, para un examen, decía el examen es a libro abierto y sin tiempo. O sea, Wow. pasar ahí el tiempo que tú quisieras y llevar todos los libros que tú quisieras. Las respuestas no iban a estar en los libros. Tenías que haber entendido la materia para poderlo hacer. Entonces, para uno eso era realmente intenso y tú veías que unos se iban inmediatamente, otros pasábamos 2, 3, 4 horas haciendo un examen. Entonces, bueno, eso también era algo totalmente distinto a las demás materias, investigación de operaciones. Claro, era un maratón, era un maratón. Era un maratón. Sí. También recuerdo cuando estudiamos modelos matemáticos, lo estudiábamos en varios, entonces nos poníamos, bueno, nos daban la materia y teníamos que estudiar algunas cosas y realmente ahí era más investigar por tu cuenta y tratar de aportar y de apoyar que lo que te daba el profesor en la clase, aunque el profesor era Carlos Domingo, que era una persona excelente con un conocimiento, mira, maravilloso y un profesor de los que hay pocos. Entonces, y me acuerdo que poníamos una pila de libros así, y cuando ya yo creía que estábamos acabando la pila, llegaba otro compañero y nos ponía otra pila de libros así. Yo decía, bueno, no vamos a terminar nunca. Está bien que me gusta, pero tampoco así. Pero bueno, esos son, digamos, de la época. Claro, claro, experiencia. ¿Y algún profesor o profesora en particular que le haya, no sé, causado una impresión,
que le haya influenciado en de repente querer explicar, razonar, trabajar de la manera como ellos trabajaban o que influenció su forma de dar clases? No sé, algún tipo de eso. Sí, digamos, hay una profesora que era muy compleja, difícil, muy exigente, que era la profesora Libuca Yuricek. Y ella fue la que realmente me llevó a la docencia. Si bien yo había dado preparadurías en matemáticas 1, en lógica, en algunas cosas, eh, después de haber aprobado la materia de investigación de operaciones, ella me dijo si yo quería ser preparadora de investigación de operaciones. Y no era preparador, era auxiliar docente de investigación de operaciones. Y sí recuerdo que el apoyo de ella fue muy grande para poder dar bien mis clases, porque de hecho me tocó ya el último año antes de graduarme, había escasez de profesores y ella, y había muchos estudiantes, entonces ella me pidió si yo, y el director de la escuela del momento, me pidieron si podía dictar, si podía ser auxiliar docente tiempo completo y dictar la teoría. Estoy hablando de teoría a 60 estudiantes. Yo no estaba graduada, entonces ella me apoyó siempre muchísimo, me dijo cómo dar la materia, cómo comportarme en las clases. De hecho, en algún momento que fue difícil para mí, ella asistió a mis clases para como que, porque claro, muchos de los alumnos eran más viejos que yo, algunos de ellos ya estaba, había uno que ya estaba graduado de ingeniero y entonces yo me sentía como, yo no estoy graduada. Entonces ella fue para allá, tú lo estás haciendo bien, así que yo voy para allá, yo te apoyo. Entonces eso creo que valió muchísimo. Buenísimo, profesor, buenísimo. No, Gracias por buenísimo. compartir esas anécdotas, sí. Y ahora cambiando el tópico un poquito, vamos de repente a recordar del campus universitario, de las áreas de la universidad donde hacía vida universitaria, donde comía, donde estudiaba, donde se reunían en grupo. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerda de eso? Bueno, mira, cuando estaban eh, al comienzo de la carrera, si se quiere, y hasta casi al final, o sea, hasta más avanzada la mitad de la carrera, la Facultad de Ciencias no existía, no tenía espacio físico. O sea, teníamos clases en lo que llamaban los galpones de ciencias, que son los galpones que están al lado de la Facultad de Farmacia. Ingeniería nos había prestado unos espacios en lo que es actualmente ingeniería química y un edificio pequeño que está entre el ciclo básico de ingeniería e ingeniería eléctrica. Teníamos clases en el jardín botánico, eso es una anécdota interesante también. Nosotros salíamos entonces de Wow. los galpones, íbamos a la escuela de química a clases, de ahí nos tocaba ir a los galpones otra vez y después a lo mejor nos tocaba ir al jardín botánico. No había manera de no estar en forma, ahí había que caminar y muchísimo. Nos ¿Y cómo el conocíamos. jardín botánico al aire libre o había algún tipo de No, salón o algo? hay un auditorio en el Jardín Botánico y Ah, ok. entonces ahí en el auditorio nosotros teníamos clases. La cosa era genial. Entonces nosotros andábamos como que por toda la universidad saltando de un lado a otro porque no teníamos un sitio físico donde estar los estudiantes, donde tú te pudieras sentar. Había una pequeña biblioteca en lo que llamábamos la Escuela de Física, que es ese edificio pequeñito que te digo que queda en ingeniería. Entonces a veces estudiábamos ahí, otras veces, ahí nació la bolsa del libro, ahí a veces nos sentábamos con la doctora García Banús, nos prestaba un pequeño espacio y uno se ponía a estudiar ahí en un rinconcito. Pero bueno, la mayor parte del tiempo, yo en particular estudiaba en el cafetín de farmacia. Dice, ¿tú estudiabas en un cafetín? Sí, en el cafetín de farmacia, porque ahí podíamos hablar, podíamos discutir. El cafetín de farmacia era, por ejemplo, para aprender a integrar. Integrales, hay que hacer muchas integrales para aprender a hacer integrales. Entonces, había varias mesas
Y acuérdate que era ciclo básico de todas las carreras de la facultad. Entonces había físicos, matemáticos, gente de computación, todos estábamos tratando de aprender a integrar. Entonces eran varias mesas con la misma integral. Ya yo la saqué, digamos, ¿cómo la hiciste? Entonces ahí, pues el cafetín de farmacia era un sitio de interés para estudiar. Yo me recuerdo vívidamente de ese café. La farmacia. Sí. Seguro. Luego yo me acuerdo sí. de la pasta que me comí ahí. Okay. Claro, a veces comíamos ahí, otras veces uno se comía un sándwich en cualquier cafetín apuradito y seguía de largo, pero sí, estudié mucho en el cafetín de farmacia, en la biblioteca central también estudiábamos, pero ahí sí calladito. Exacto. No era igual que ya yo la saqué, ¿cómo es? Mire, Sí. ahí en farmacia podíamos tener esos alborotos sin ningún problema. Claro, claro. Era muy bonito. Buenísimo, profesor. Buenísimo. Interesante la diferencia, pues, de esa época en la que no estaban todas las instalaciones y todos los edificios, ¿no? Y tenían que ir de un lado al otro. La experiencia de Daniel y mía fue distinta, ¿no? Ya nosotros teníamos, Sí, digamos, todos ya, los recursos y las salas y todo. ya Es luego interesante. la Escuela Técnica Industrial Luis Caballero Mejía la cierran, lamentablemente, pero para bien de nosotros nos entregaron las instalaciones. Entonces es ahí donde ya la Facultad de Ciencias tiene los espacios físicos donde se empieza a instalar, empiezan a acondicionar, y ya si la última etapa de la carrera la hice ya en la actual sede de la Facultad de Ciencias. Claro, claro. Profesora, digamos, en la misma, más o menos, onda en términos de experiencia o actividades extracurriculares, aparte de la parte académica, ¿tuvo la oportunidad de hacer algún otro tipo de actividad que le permitió estar en contacto con otras áreas de la UCB? ¿O fue de este tipo de estudiante que fue estudia y solamente estudiar? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. No, uno hacía vida en la universidad. Uno iba para la universidad a las 7 de la mañana y estaba ahí hasta que oscurecía. O sea, realmente uno pasaba el día en la universidad. Pero, bueno, sí, tomé fotografía con los biólogos. Tomé 2 cursos, fotografía 1 y fotografía 2. Eso fueron clases muy interesantes. El profesor Carlos Herrera daba esas clases, como persona era espectacular. Entonces, no solo nos enseñaba fotografía, sino que nos enseñaba algo que es muy, muy importante. Decía, lo importante no es la cámara para sacar una buena foto. Para sacar una buena foto, lo importante es el ojo del poeta, es decir, lo que está detrás de la cámara. Tú tienes que poder ver, visualizar esa foto y entonces sacarla bien. Entonces, para eso él nos ponía música, nos hablaba de poesía, nos hablaba de todo. Eso era todos los sábados en la mañana durante un año, porque fueron dos fotografías que tomé, y fue, bueno, una gozada. Eso fue divino. Nos daban unas máquinas fotográficas de esas, las Hasselblad, y nos decía, bueno, ahora sí, váyanse a sacar fotos. Y nos íbamos por la universidad o por los caminos del Guaire a sacar fotos de cosas que uno normalmente no ve. Entonces, todo ese camino debajo de la autopista, por donde que hay unas laderas que van al Guaire, bueno, por ahí andábamos y conseguíamos gente haciendo hervido, bueno, veíamos la De ciudad todo, por claro. otro ángulo. Entonces, eso fue muy bonito. Yo jugaba Me softball. imagino. Oh, softball. Yo jugué Ah, Oh, softball. wow. sí. No era muy Qué buena, chévere. pero ahí está. Yo jugué softball también en la facultad. Ese cuento está bueno, profesor. Ese cuento está bueno. ¿En dónde, Eh, en qué parte jugaba softball? ¿En los campos que están ahí en la facultad Sí, enfrente en los de...? campos Ah, donde, ok. para ver, el primero de los campos, que luego fue el campo de fútbol, era el campo de softball. Ok. Ahora creo que mm, todavía es campo de fútbol. Ahora, pero nosotros jugábamos ahí, ese era antes el campo de softball, después lo intercambiaron. qué bueno, Oh, ok. Cuando qué uno bueno. entra a la facultad, el campo de la derecha era el campo de softball y el de la izquierda era el de fútbol. Luego los cambiaron y quedó invertido.
Excelente. Profesora, y le pregunto algo de curiosidad. Usted tuvo la oportunidad de interactuar con gente de la escuela de biología Sí, y de computación. sí. Algunas veces las características, las personalidades, los estilos de las comunidades de estudiantes de estas distintas, digamos, disciplinas, se siente, ¿no? Esa diferencia, qué sé yo, los de letras son más intelectuales, qué sé yo, más bohemio, el científico es un poquito distinto, en fin, ¿tiene algún contraste, alguna impresión de cómo era esas personalidades en la escuela de biología con respecto a la computación? Sí, nosotros, a nivel de los varones, no sé, los veo, pienso que eran iguales o parecidos, pero Ujú. en general pienso no eran, yo creo que había la misma diferencia. La gente de computación éramos como eh, más cuidadosos con nuestro vestir, Ajá, ponernos unos zapaticos bonitos, unas sandalias bonitas, éramos como más, sí, éramos diferentes. Obviamente eso tiene que ver con la carrera, porque un sí, biólogo, a mí me tocó ponerme mis botas de montaña e ir a hacer trabajo de campo. Entonces, si tú estás haciendo trabajo de campo con frecuencia, claro, obviamente tú no estás pensando en las sandalias bonitas ni en los zapatos bonitos, tú estás pensando que exacto, te vas a poner tus botas de montaña y vas a brincar y estás buscando unas buenas botas y que sean bien cómodas. claro. Algo más funcional, algo más claro, sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí había una diferencia, pero es una diferencia totalmente comprensible por el tipo de carrera y el tipo de trabajo que hacen unos y otros. Claro, claro. No, tiene todo el sentido. Perfecto. Daniel, ¿tienes alguna pregunta por allí? Sí, cómo no, por supuesto. Profe, ya, bueno, hondamos en su vida universitaria de pregrado. Vamos ahora quizás a comenzar a hacer la transición a la parte más docente. Pero primero, antes que eso, le puedo preguntar, ¿usted fue preparadora de alguna materia? Sí, ¿Sí? sí, yo ¿En cuáles tenía, materias? y fíjate que hasta me acuerdo de cosas que me traen sonrisa a a la cara. Di matemáticas uno, también trabajé en lógica, trabajé en investigación de operaciones, como les dije, y había una materia que no era de computación, pero yo era preparadora profesora. Éramos dos, era una compañera mía y yo, dábamos dábamos programación para biólogos. Entonces, esa es una materia que tienen ellos en la carrera o que tenían ellos en su momento en la carrera y eh, sí, era el único contacto que ellos tenían con computación, entonces uno les daba algo de algoritmos y se les daba Fortran. Y nosotras, Mm, como habíamos estado trabajando, nuestra tesis estaba orientada a biología y habíamos visto ecología y habíamos hecho trabajo de campo de botánica, habíamos hecho una cantidad de cosas. Entonces, la profesora, en aquella época, la directora de biología era la profesora Francelés Dager, profesora Dager. Ella nos contrató para que diéramos con las dos. Una daba unas horas, una daba teoría, otra la práctica, nos intercambiábamos, dábamos esa materia de programación o computación para biólogos. Y fue muy bonito, fue una experiencia muy linda porque era ir a la práctica. Nosotros necesitábamos poder sacar los promedios de tal cosa, las desviaciones estándar de tal cosa, o sea, eran cosas muy concretas que se habían que hacer. Y los estudiantes, bueno, nosotras éramos unas estudiantes también. La profesora Dager se asomaba a ver si de verdad estábamos dando clases, porque dábamos clase ahí en el aula 2 y la dirección de biología quedaba al frente. Entonces ella podía asomarse y mirar si estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero fue una época linda. De esa, también tengo una anécdota. Esa anécdota es la mejor de todas. Uno le gusta su materia, su carrera, sus cosas, entonces uno daba clase y a veces te excedes de dar clase. Ya era un diciembre
Ya se estaban acercando las vacaciones, era el último día de clase, nosotras fajadísimas dando clase las dos. Llegaron los estudiantes con un ramo de flores. Nos dieron un ramo de flores para que no fuéramos. Bueno, para agradecernos el trabajo, fue un gesto muy bonito, pero entiendo que también estábamos como que el último día de clase, dando clase hasta el final, y nos dieron ese ramo de flores para como que terminar la cuestión. Eso Qué estuvo bueno. bueno. Sí. Qué bueno, ¿no? O sea, suena un muy, muy buen gesto. Qué bien. Eso fue muy bonito. Sí. Sí. No, y perfecta la experiencia de usted, profesora, porque estaba precisamente en esa intersección biología-computación que ya usted venía más o menos trabajándola. Entonces, era como perfecta para ese rol, ¿no? Hablaba el lenguaje Sí. de los biólogos, pero traía la parte de computación que era su fuerte. Entonces, venía como anillo al dedo. Perfecto. Profesora, un poquito ya, digamos, preparadora, ya me imagino que está graduándose o va a graduarse. ¿Hay alguna transición hacia la industria en esa época ya de graduar y después? ¿Cómo es ese proceso? No, realmente yo seguí en la escuela, no hubo una transición a la industria, yo no fui a trabajar en la industria, lo más que hice fue, ya te digo, dar esas clases en biología. También nos contrataron o me contrataron para dictar un curso orientado a médicos y a nutricionistas en Asobat. Eh, Daba también el curso, apoyaba en el curso de programación para biólogos en el IBIC, pero no era escapado de la docencia, era docencia. Eso son, digamos, era si se quiere, enseñar programación, algoritmos y su construcción, la construcción de los programas en Fortran. Eso era lo que dábamos en aquel momento. Entonces, no, yo, Perfecto. de hecho, cuando me graduó, ya yo estaba dando la teoría en investigación de operaciones, me graduó y sigo dando la misma materia. O sea, no hubo una transición como tal, fue directo, fue una consecuencia lógica. Perfecto, profesora. Perfecto. Muchas gracias. Daniel. Sí, bueno, como ya venía anunciando, ya dejamos en este arco que estamos hablando, dejamos atrás su época de la licenciatura como estudiante y ahora vamos quizás a concentrarnos en el área docente. Profe, ¿cómo fue la transición a la docencia cuando usted decide, no, yo voy a dar clase, voy a ser docente? Em, ¿Cómo se le hizo esa transición? Algo que nos pueda contar de, de cómo fue esa transición desde su punto de vista. Uh, la perdimos. Creo que está congelada, Fermín. Sí, creo que la perdimos. Ok, vamos a Vamos a ver. darle un minutico. Menos mal que todo esto es grabado. Mira, te iba a decir, Fermín, te ves un pelo oscuro en eso. ¿Tú no tienes una lámpara o algo que te ilumine? ¿O sí? Sí. Dame un segundito. Esperemos que vamos a removerla de la llamada. ¿Mejor? Un ¿Me pelo mejor. oyen ahora? Sí, sí. Me acabo de cambiar de red porque, por si acaso. Ah, Sí. ok, sí, se quedó No, congelada ahí un rato y no. me morí y volví ahorita. Yo Sí, decía, me bueno, la cambié. profesora está pensándolo bastante, la pregunta que le hice. No, me cambié de red. Bueno, vi que estaba congelada y se me puso todo negro, entonces me cambié de red porque evitar. Bueno, claro, claro. ¿Logró Ok, escuchar la pregunta que le hice? sí, que cómo Ok, fue mi transición a la docencia. a la docencia. Sí, no hubo mm, nada especial. O sea, yo venía dando docencia y lo lógico era terminar de presentar mi trabajo especial de grado y seguir con docencia. Ya estaba hablado, iba a seguir dictando la misma materia que venía dando yo, que era investigación de operaciones. Ya se hablaba que en 2 años me iban a abrir, o sea, nos iban a abrir concurso de oposición. Entonces, no hubo era como el camino que seguía. Y acuérdate que yo quería
seguir estudiando y quería sacar mi doctorado. Y la manera de hacerlo era seguir en la universidad. A menos que consiguiera una beca y me fuera, que no se me pasó por la cabeza en ese momento. Ah, nunca contempló ir al exterior a... Sí, estaba contemplado, pero mi plan era yo entro en la universidad, me quedo en la universidad, hago carrera universitaria y dentro del marco de la carrera universitaria saco mi doctorado. Eso era mi plan de vida. Sí. Ah, ok, ok. O sea, que no pensaba, o sea, ¿cuál era la otra alternativa? La otra alternativa era ir a estudiar el doctorado afuera primero y después venir y comenzar la vida de docente. Exacto, eso pudiera haber sido, pero no era, digamos que a mí lo más natural para mí fue quedarme en la UCB y desde la UCB ir a hacer el doctorado.